Bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con el video número 6. Esta vez, pues lo primero que queremos es comentarles que necesitamos abrir una cuenta en un sitio que se llama GitHub. Vamos a mostrárselo. Este es el sitio web que se llama GitHub, donde nosotros vamos a crear una cuenta. Necesito que ustedes inmediatamente comiencen a crear una cuenta acá. Hagan una cuenta que sea para estudiantes, ¿verdad? Una cuenta también que nos permita hacer cosas públicas. Si ustedes no hacen una cuenta para estudiantes, ellos les van a decir que les van a cobrar. Entonces, precisamente por eso hay que hacerla con tiempo. Y necesitamos que ustedes se pongan las pilas para que hagan su cuenta acá, ¿verdad? Y hagan todo el proceso. El proceso a veces puede tardar un poco. Por esa razón necesitamos que lo hagan pues lo antes posible. Y esto nos va a facilitar porque aquí vamos a obtener un dominio, subdominio gratuito que es GitHub, que es el sitio oficial que utiliza Dreamweaver para hacer publicaciones temporales, pues te permite hacer, ¿verdad? Una vez que ustedes hagan la cuenta, se les va a aparecer en la pantalla, ya en la pantalla va a aparecer algo parecido a esto aquí. Ya esta, por ejemplo, es mi cuenta personal. Y aquí tengo varios elementos que yo he subido con grupos anteriores, ¿verdad? A estos subdominios que GitHub te otorga al darle aquí nuevo repositorio, entonces él te permite ahí subir el sitio. Por ejemplo, les voy a mostrar esto, dice aquí Boots Pro en mi cuenta, ¿verdad? Voy a entrar acá, aquí están todos los archivos, ¿verdad? El CSS en su carpeta, las imágenes en su carpeta, los JavaScripts en su carpeta, y luego todavía tengo un CSS más afuera y tengo un index.html, ¿verdad? Porque esto fue un bootstrap, que es parecido al que nosotros hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Aquí se subió y ahora se los voy a mostrar en línea acá en los settings. Me voy a ir acá a los settings, ¿verdad? Aparece una serie de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Estos sitios son puro texto porque son generados para programadores, no son para diseñadores. Entonces, como hay gente que se dedica al desarrollo web, entonces, pues, se está mucho más acostumbrada a ver el texto, ¿verdad? Nosotros no lo vemos tanto así. Entonces venimos acá y aquí le podemos dar clic donde dice GitHub, ¿verdad? Aquí podemos chequear que hay varios elementos de repositorio, ¿verdad? Entonces, como hay tanto texto, pues uno tiende a perderse, ¿verdad? Perdón, aquí entré un poquito mal. Vamos a ver. Correcto, aquí estoy en el repositorio y vamos a chequear donde tenemos la, la presentación. Aquí dice GitHub Page, ¿verdad? Entonces le vamos a dar acá. Y aquí nos va a abrir un submenú que dice GitHub Page. Y aquí dice Your site is published. Y aquí está el dominio o el subdominio, en este caso con mi cuenta Nicaboy GitHub y después dice el nombre del repositorio que es Boots Pro. Si yo le doy clic acá, ¿verdad? Él me va a llevar al sitio. Le voy a dar clic ahí y ahí está, vean, ahí está el sitio. Esto fue algo que yo hice con otro grupo. Si se fijan, entonces aquí tenemos un slideshow personalizado y algunos textos y algunas cosas que fue lo que vimos nosotros en la clase anterior. En este caso los botones no tienen elementos, precisamente porque es algo muy sencillo, ¿verdad? Es solamente para que ustedes puedan ver cómo se puede publicar. Eso mismo vamos a hacer ahorita.
También les voy a mostrar, ¿verdad? Me voy a regresar acá. Donde están los otros repositorios. Por ejemplo, aquí tengo tabla PSD. Tabla PSD, vean. Y aquí está el index. Me voy a los settings. Y me voy a buscar el GitHub page. Le doy clic donde dice check it out here. Y aquí está también el repositorio tabla PSD, ¿verdad? Esta es como la tabla que habíamos hecho nosotros en la clase anterior, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a hacerlo ahorita. Lo único que les quiero mostrar nada más es cómo personalizar. Vamos a personalizar únicamente el slideshow del trabajo anterior que hicimos. Y después vamos a crear un repositorio acá y lo vamos a subir, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se hace, y es lo mismo que vamos a aplicar en todos los proyectos. Entonces así es como ustedes van a publicar para que no tengan que pagar, ¿verdad? Porque ustedes también podrían ir a GoDaddy y comprar en GoDaddy una cuenta, ¿verdad? Y al comprar la cuenta en GoDaddy podrían pagar un servicio completo con un hosting completo que me incluya tal vez algún dominio específico, ¿verdad? Que sea pagado anualmente. Entonces voy a regresarme acá al Dreamweaver. Y esto fue lo último que hicimos la vez pasada. Recuerdan que hicimos toda una estructura básica, ¿verdad? Y acá tenemos en el diseñador CSS todas las reglas, tanto las del Bootstrap 4.0 como las del Style CSS, ¿verdad? En este caso, pues, lo único que hice yo fue que generé una regla en el container fluid que le dio una separación de 20 píxeles, ¿verdad? Entonces, vamos a sencillamente a seleccionar, por ejemplo, las imágenes que están acá en el carrusel. Cuando yo doy clic, miren, si yo doy clic aquí afuera, cambia la barra de propiedades. Si yo doy clic acá, nosotros vamos a seleccionar la primera imagen. Vean, ahí está la primera rayita blanca y la primera imagen. Donde dice Screen, ahí tengo la imagen y la voy a cambiar por una de las imágenes que ya tengo preestablecidas, que son las que tengo acá en los archivos, ¿verdad? En imágenes hay unas que ya están listas para utilizarse como slideshow y las vamos a ver en este momento, ¿verdad? Son bien sencillas, solamente esa es la forma de poder cambiar las imágenes. Eso mismo lo van a hacer ustedes con todos los demás elementos. Me voy a ir acá entonces de nuevo, vamos a seleccionar, voy a moverlo ahí con la flecha para regresar a la primera, la vuelvo a seleccionar. Selecciono ahí la carpeta y voy a irme aquí abajo donde dice SS control de acceso, ¿verdad? Aquí tengo la primera imagen, vean, cambió el tamaño obviamente porque la imagen no tiene el mismo tamaño de la muestra. Me voy a ir acá y voy a seleccionar el segundo elemento, ¿verdad? Y voy a irme acá y voy a ponerle Fonocall. Regreso a la primera, voy hacia la segunda y aquí voy hacia la tercera. Le doy clic y también vamos a cambiar la tercera imagen y que voy a poner Kaspersky o Samsung, por ejemplo. Entonces fíjense cómo ya cambié todos estos elementos. También puedo hacer lo mismo con el card. Puedo seleccionar la imagen, ¿verdad? Y voy a ir cambiando, por ejemplo, aquí Bay. Miren, voy a seleccionar la otra. Y voy a ponerla número 2. Selecciono la tercera. Número 3. Y así sucesivamente voy cambiando las imágenes. Algo muy sencillo,
¿verdad? Una vez que nosotros ya estamos trabajando con plantillas, pues es muchísimo más fácil. Pero, bueno, también tenemos que entender la base del código para poder hacer eso. Voy a poner aquí la número 5 y voy a repetir un poquito la otra, ¿verdad? Voy a ir de regreso acá. En este caso, vamos a ver. Y voy a ir de regreso acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los textos son sencillos. Yo estoy aquí en este caso en la vista en vivo, pero aquí también podría seleccionar y ponerle playa, qué sé yo. Vamos a ver aquí, vamos a ponernos en la vista de diseño. A ver. Bueno, en la vista de diseño se ve un poquito más amplio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí le puedo poner playa de Santo Domingo. Por decir algo, ¿verdad? Entonces, igual me puedo regresar a la vista en vivo, ¿verdad? Y aquí acabo de cambiar este texto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces se pueden hacer cambios. A ver, aquí lo estoy haciendo directamente en la vista en vivo. Camino de Santo Domingo. De las canoas, por ejemplo. ¿Verdad? Y vamos estableciendo ahí los textos. Solo estoy haciendo la prueba para que ustedes vean cómo vamos a editar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces podemos rellenar con texto siempre y cuando pues podamos hayamos planificado y tengamos suficiente elementos para poder hacer pues esos cambios, y así sucesivamente en cada uno de estos elementos, tanto el tab dinámico como ¿verdad? Como el acordeón, de los cuales les estoy poniendo dos videos más aparte para que ustedes aprendan cómo agregar más elementos al acordeón, cómo personalizarlo, ¿verdad? Igual también con el tab dinámico. También tenemos un video más donde agregamos algunos elementos más en el slideshow, ¿verdad? Entonces aquí también nosotros podemos seleccionar este elemento, ¿verdad? Aquí tenemos, véanlo, en los archivos tengo index. Pero en el anterior le había puesto index 2. Eso fue un error. No debemos de ponerle a dos archivos el nombre de index. Entonces aquí el que le había puesto index 2 lo voy a cambiar y le voy a poner perfil, ¿verdad? Que puede ser perfil, puede ser producto, pero es lo idóneo, pues no debe de haber dos archivos que se llamen index, solamente uno, ¿verdad? Entonces, porque cuando lo subamos al GitHub, entonces él va a tomar como verdadero únicamente uno, y eso puede ocasionar problemas. Entonces no hay que ponerle a dos archivos el nombre de index, y siempre todo debe ir en minúscula. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esto. Nosotros también podemos cambiarle los colores, ¿verdad? A estos elementos, a todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Haciendo reglas, seleccionándolo, ¿verdad? Y nosotros pues podemos aquí decirle al selector, al carrusel, ¿verdad? Y ahí podemos hacer variaciones, ¿verdad? En el diseño, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se me fue a negro eso, no lo quería poner en negro, era en azul.
Entonces ahí, por ejemplo, imagínense, ya le cambié el color, o si no lo quiero ese color, por ejemplo, y quiero que sea una gradiente o algo por el estilo, pues entonces ahí habría que editarlo pues con toda la tranquilidad, ¿verdad? Y así sucesivamente se pueden cambiar las reglas de cada uno de los elementos, ¿verdad? Del navegador y por ejemplo aquí eh, de la barra de menú, etcétera, ¿verdad? Entonces se va creando los selectores y aquí en las propiedades nosotros vamos haciendo los cambios. De igual manera aquí, por ejemplo, hay partes que a lo mejor no vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí en el slideshow yo puedo cambiar los colores de esos textos o puedo eliminarlos, pues si no voy a ocupar esos textos los elimino y dejo solamente la imagen full pantalla, etcétera. Pero entonces todos y cada uno de esos elementos se pueden personalizar de esta misma manera en que acabo de hacer yo el cambio en el slideshow. ¿Qué es lo que debemos de tener presente? Que estemos seleccionando la parte correcta del elemento. Por ejemplo, yo estaba seleccionando aquí esta parte al inicio, pero esa parte está dedicada a las flechas de adelante y hacia atrás. Entonces tuve que haber seleccionado aquí al lado para haber seleccionado correctamente el carrusel o el slideshow, y ahí se ve en la selección que hago que estoy seleccionando todo el elemento. Entonces eso me permite a mí crear la regla correctamente. Si yo no selecciono adecuadamente los elementos, entonces no voy a poder crear la regla de una forma adecuada. Aquí, por ejemplo, si yo toco aquí este texto, solamente voy a crear la regla para el texto. Tengo que seleccionar el objeto completo, por ejemplo, para poder crear una regla y hacer los cambios aquí con el selector en el mismo menú o cualquiera de esos elementos ahí, por ejemplo, vean. ¿Ya? Y así sucesivamente, pues nosotros podemos ir haciendo una cantidad distinta pues, de cosas, y es más fácil, pues obviamente, si estamos trabajando pues con una plantilla X, ¿verdad? En el trabajo que esté haciendo. Entonces, a veces no debemos de duplicar las reglas, o a veces no seleccionamos bien, y si no seleccionamos bien, pues sencillamente, y no pudimos hacer el cambio, la eliminamos y volvemos a chequear, a ver en qué parte fue la que fallamos, ¿verdad? Para poder hacer el trabajo correctamente, ¿verdad? Entonces aquí esto lo vamos a examinar un poquito más en clase. Una cosa importantísima, no duplicar las reglas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si yo no hice algo correctamente en esto, eliminé la regla y vuelvo a probarlo. Pero si yo mantengo una regla y otra regla con el mismo nombre, entonces la máquina se confunde, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es sencillamente guardar todo y vamos a subir esto al GitHub, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí en archivos, estoy en el sitio Inter 2021, voy a bajar acá y vamos a crear un repositorio. Lo primero es decirle aquí donde dice repositorios. Recuerden que esta pantalla les abre hasta que ustedes crearon su cuenta como estudiante, ¿verdad? Y antes tuvieron que haber entrado acá y haber creado una cuenta acá, ¿verdad? Entonces, ya esta es porque yo entré en la página anterior y puse mi usuario. Entonces, yo tengo todos estos elementos. Solamente le voy a dar aquí, por ejemplo, New. Y entonces ya me dice, crear nuevo repositorio, ¿verdad? O puedo importar otro repositorio. Puedo trabajar con una plantilla, ¿verdad? Si yo quisiera, también podría editar el sitio web desde acá, porque está dedicado más para desarrolladores webs. Nosotros no vamos a hacer desarrollo, solamente estamos aprendiendo el lenguaje
adecuado para que ustedes puedan comunicarse correctamente con los programadores y que nadie les vaya a dar atol con el dedo. ¿Qué es lo que pasa? Para poder crear un sitio necesitamos 4 personas, un representante del cliente, un diseñador, un programador y un analista de necesidades. Entonces, esto es un trabajo en equipo, no lo hace solo el diseñador. Esto es para que ustedes comprendan y tengan un lenguaje adecuado para poder comunicarse con los ingenieros en computación, los programadores, etc. Entonces aquí, por ejemplo, aquí ya tengo mi cuenta y le voy a poner acá. Le voy a poner Bootstrap, que es Bootstrap, ¿verdad? Prueba de Bootstrap. Lo pongo público. Aquí me va a decir, siempre lo pongo público, nunca lo pongo privado. Porque de todos modos, ustedes me tienen que enviar el subdominio que creen a mí y yo tengo que poder verlo. Y no se preocupen que nadie va a ver el trabajo que ustedes están haciendo, pues. Entonces, después dice inicializar con agregar un readme file y todas esas cosas, no le den check. Solamente le dicen crear repositorio, ¿verdad? Una vez que le decimos crear repositorio, se nos abre esta pantallita de diálogo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es irnos acá donde dice. No le vamos a decir crear nuevo archivo, le vamos a decir cargar archivo existente. ¿Qué pasa? Si yo en el paso anterior le he dado agregar archivo readme o alguna de esas opciones, me hubiera abierto otra pantalla que no es esta. Entonces tendemos a perdernos. Aquí está, vean, el subdominio que él me daría, que dice https://github.com, Nicaboy y después bootstrap.git. Entonces, para poder cargar lo que ya hemos hecho, nos vamos a ir aquí donde dice Uploading an existing file. Y entonces, muy sencillo, me va a aparecer aquí esta pantallita que es la carpeta Bootstrap, que fue lo que yo creé el repositorio, y dice Drag File Here, ¿verdad? Para poder llenar el repositorio. Le puedo dar aquí Choose Files o sencillamente me voy a mi computadora y por ejemplo me voy a ir a buscar la carpeta donde tengo el trabajo que habíamos estado haciendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, yo estoy aquí en mi carpeta de disco D, voy a buscar aquí en Digital 3, New Machine, Digital 3, que es mi carpeta, Digital 3, y voy a buscar, vamos a ver cómo fue que le puse, creo que le podemos ver, voy a revisar el, aquí tenemos correcto, Inter 2021, ¿verdad? Y aquí está Inter 2021 y aquí tengo, vean, los archivos. Aquí está el index, ¿verdad? Y sencillamente yo puedo seleccionar toda la carpeta, todos los archivos. Y recuerden que esto tiene que ir en minúscula todo y que solamente debe haber un archivo con el nombre index, ¿verdad? Yo lo puse así en el anterior porque este había sido nuestro archivo de texto, ¿verdad? Pero uno siempre debe fijarse que solamente un archivo index vaya index.html. Aquí están los CSS, vean, aquí están las imágenes,
Aquí está el JavaScript del Bootstrap, ¿verdad? Aquí hay una carpetita de texto, que es donde tenía el texto, ¿verdad? Y solo nos faltaría la plantilla, pero nosotros no estamos trabajando de esa manera. Entonces voy a seleccionar todos estos elementos y los voy a dejar caer. Comienza a cargarse. A veces, cuando estoy cargando algo y es muy pesado, no lo puedo ver después, al instante. Entonces necesito darle a veces 1 o 2 horas o hasta 3 horas o a veces hasta más tiempo al GitHub para que cargue bien, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener pendiente eso. Sobre todo cuando lleva muchas imágenes, ¿verdad? Y mucha gente a veces se frustra, como no sabe eso, se frustra y se pone como enojada o piensa que es que hizo mal el trabajo. Bueno, a veces la gente lo hace mal si no pone bien el index, ¿verdad? Pero hay que tener un poquito de paciencia. Recuerden que es una cuenta gratuita, ¿verdad? Además de eso, pues ustedes también podrían buscar otro hosting, como por ejemplo 000 Web Host, que eso también lo vamos a comentar en clase. Pero en líneas generales el GitHub funciona bastante bien, aunque a veces si el trabajo es muy pesado, 000 Web Host es muy bueno. Ok, aquí vean. Se ha terminado de subir. Después que se termina de subir, le tenemos que decir aquí commit change, ¿verdad? Para que lo mande a cargar. Entonces, sencillamente no voy a poner nada más acá y le voy a decir aquí. Y comienza a procesar, ¿verdad? Comienza a procesar. Eso lleva algunos minutos. Entonces, vamos a esperar que se termine de cargar y vamos a continuar con el video. Bien, ya terminó de cargar. Entonces, vamos a ver ahora. Vean cómo aparece esta pantalla donde tenemos las carpetas, ¿verdad? Tenemos las carpetas, tenemos los archivos, index, el de perfil, y ahora lo que vamos a hacer es asignar ya el index a el subdominio. Para eso, estando acá, me voy a settings. Aquí está el nombre del repositorio, ¿verdad? Aquí siempre te está diciendo que si vas a usar un template. Él tiene varios templates, pero nosotros vamos a trabajar siempre con nuestro diseño, pues, de Bootstrap. Entonces venimos acá, nos ocupamos donde dice GitHub Page, ¿verdad? Y sencillamente le vamos a decir check it out here. Y aquí le vamos a decir, dice source. Dice que vamos a habilitar el repositorio. ¿Cómo lo vamos a habilitar? Está en ninguno. Nosotros vamos a quitar ninguno y le vamos a decir principal para que él lo lea correctamente. Entonces cuando le ponemos principal, ya me establece un main, ¿verdad? Y me establece el root, la carpeta root, para que el sistema pueda leerlo a nivel general. Todavía no ha terminado. Si yo no le doy save, entonces no me va a funcionar correctamente. Entonces ahora sencillamente le tengo que decir guardar, ¿verdad? Y una vez ya guardado, aquí ya me aparece. Dice, su sitio está publicado en el siguiente vínculo, ¿verdad? Vamos a ver, todavía no lo lee, vean, todavía no lo lee, dice que todavía no lo lee porque se acaba de publicar, ¿verdad? Entonces, sencillamente
yo aquí tengo que esperar, ¿verdad? Un tiempo para que esto funcione correctamente. Y así sucesivamente. Pues entonces, lo mismo me pasó a mí pues con otros repositorios que les enseñé. Por ejemplo, por ejemplo, el test, el Prugot. Por ejemplo, aquí tengo uno que dice textos. Vean, si yo me voy acá y me voy a los settings y voy a chequear, como este ya está cargado, no tiene mucha dificultad. Vean aquí, por ejemplo. Entonces aquí está, por ejemplo, esto es solo un ejemplo de un one page. Entonces suele suceder eso. Por esa razón nosotros a veces tenemos que tener un poquito de paciencia, porque no todo se va a cargar de golpe, ¿verdad? Sino que a veces tenemos pues que esperar a que el sitio pues cargue correctamente todos los elementos y después poder chequearlo, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo en ese mismo feeling, pues. ¿Ves? Aquí están los otros. Y para eso pues voy a esperar un ratito para que eso se termine de cargar. Miren entonces ahora chicos, ahora había dejado pasar unos minutos y recuerdan que no me cargaba, ¿verdad? Pero ahora vean, ahora sí, si le damos clic acá, ya me carga. Lo que sucede es que también yo no guardé en el Dreamweaver los últimos cambios que se habían hecho. Por ejemplo, el cambio de color acá no lo guardé. Pero por eso nosotros tenemos que ir guardando todo paso a paso. Y a veces, ¿verdad? Tenemos que checar acá en el repositorio que todo esté correcto. En este caso, pues todos los nombres de carpetas deben de ir en minúscula. Había uno que a mí se me había escapado y se me había quedado en mayúscula. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado. Y bueno, esto es lo último que se hace. Hasta que hayamos hecho todos los cambios en la plantilla, inclusive, que ustedes pueden trabajar de Bootstrap, porque ustedes no tienen que diseñarlo todo, van a poder trabajar plantillas de las que están disponibles de Bootstrap en el internet y solamente hacer cambios de texto, imágenes y cosas así, aplicarle los vínculos para que para que a ustedes les sea más fácil de trabajar, ¿verdad? Si en algún momento ustedes tienen alguna dificultad y algún archivo, por ejemplo, eh, se equivocaron y quieren volverlo a montar, por ejemplo aquí, si aquí en el CSS yo entrar acá, yo puedo seleccionar, por ejemplo, este archivo style y me voy acá donde dice eliminarlo, ¿verdad? Y así puedo ir eliminando uno por uno, ¿verdad? Y después se elimina la carpeta y después puedo volver a agregar otra carpeta acá, ¿verdad? Pero eso es un caso de emergencia. Para no perder tanto tiempo, porque es un espacio tedioso, lo recomendable es a veces mejor irte a tu cuenta, ¿verdad? Y bueno, pues aquí le tengo que dar 2 veces acá, y crear un nuevo repositorio o una cosa así. Yo no pretendo que ustedes se vuelvan expertos en GitHub. Solamente les estoy enseñando lo básico para que ustedes puedan subir su sitio. De parte de ustedes van a poder buscar 000 web host, ¿verdad? Vamos a buscarlo acá. Vamos a ver. 000 web host, ¿verdad? Y entonces ahí hay un servicio, dice inicia sesión free web hosting. Entonces en este caso hay una versión en español. Aquí ustedes pueden crear una cuenta y perfectamente también pueden subir acá el trabajo que hayan hecho en Dreamweaver. De hecho, este se los recomiendo más, ¿verdad? Porque es mucho más estable y está menos saturado que el GitHub.
Entonces, pero esto ustedes lo van a chequear, ¿verdad? Ustedes lo van a chequear. Hay varios videos en internet de que se enseña cómo se hace. Es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, solamente tienen que establecer eh, su nombre de usuario, una contraseña, y después ellos les piden que les mandan unos correos para que ustedes los confirmen y ya les permiten ir haciendo su trabajo. Esto les queda de tarea a ustedes también para poder chequearlo. Entonces, aquí estaríamos finiquitando esta parte que es sumamente importante, porque es donde nosotros debemos de publicar nuestro trabajo en línea. Así que los dejamos ahí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. También en la clase vamos a poder aclarar cualquier dificultad que surja. Muchas gracias y hasta la próxima.